Soy la profesora Amanda Espinosa Vélez del área de Ciencias Sociales. Me presento para empezar a desarrollar el tema sobre la civilización islámica. Pero primeramente vamos a ver sobre los árabes y el Islam. Los árabes se situaron ¿en dónde? En la península arábiga, que se encuentra al sur oeste del cercano oriente. La mayor parte de su territorio, prácticamente de su territorio era desértico. Solamente en la parte del oasis se podía practicar la agricultura. Arabia antes de Mahoma. Solo conociendo la situación de la península arábiga antes de la presencia de Mahoma, podemos entender su importancia. Mahoma era un personaje fundamentalmente en la historia de los árabes. Prácticamente, ¿qué características presentaban los árabes? Nos dice primeramente que eran nómadas. ¿Y por qué se llamaron nómadas? Ya sabemos que nómadas viene a ser aquellas personas que se trasladan de un lugar a otro, o también se les puede dar el nombre de errantes. ¿Cuál fue su actividad principal que desarrollaron? La actividad principal que desarrollaron, los árabes fue el pastoreo de cabras y camellos. Pero también, dentro de esta situación de los árabes, había algunos que eran sedentaristas. ¿Y qué cosa quiere decir sedentarios? Que ya ellos se establecían en un solo lugar. Pero ellos, ¿por qué esta minoría se estableció en un solo lugar? Porque se dedicaron al comercio y a la agricultura. ¿Cómo estaban organizados? Políticamente, los árabes se organizaron en tribus independientes y autónomas. Es decir, cada uno tenía su propio jefe. Y religiosamente, ¿cómo eran? Eran idólatras. ¿Y por qué idólatras? Porque adoraban a los ídolos. Y también fueron politeístas, que quiere decir que adoraron a varios dioses. Esto estamos viendo antes de la presencia de Mahoma en Arabia. ¿Cuál fue el ídolo que adoraban ellos? Y si decimos que fueron idólatras, el ídolo que adoraban fue un meteorito denominado la Piedra Negra, que este ídolo se encontraba en el santuario llamado Kaaba, que quedaba en la Meca. ¿Y cuáles fueron sus ciudades importantes, de los árabes? Tenemos dos, que es la ciudad de la Meca y Yatrib, que hoy en la actualidad se conoce como la ciudad de Medina. Luego tenemos prácticamente después, o el inicio de Mahoma y el Islam. ¿Dónde nació Mahoma? Mahoma nació en la Meca en el año 570. ¿Cómo nace el Islam? Esta religión islámica nació a partir de la doctrina que Mahoma empezó a repartir, empezó a impartir su fundador, al cual lo conocieron como el profeta. ¿Qué hacía Mahoma? Mahoma empezó a enseñar la nueva fe en la ciudad de la Meca. Pero muchos no estaban de acuerdo con esta religión. Como ya hemos visto anteriormente, que ellos estaban agrupados en tribus independientes y autónomas, además eran idólatras y politeístas. ¿Cuál va a ser? Pero esto va a tener una consecuencia. ¿Qué va a pasar en el año 622? Mahoma tuvo que huir hacia la ciudad de Yatrib, conocida después como Medina. A esta huida se le conoce como égira. ¿Pero por qué es importante esta égira? Porque esta égira, mejor dicho, la huida de Mahoma hacia la ciudad de Yatrib, va a marcar el punto de inicio de la cronología musulmana. Mejor dicho,
La Érija marca el inicio de la era islámica. Hacia el año 630 la fe islámica ya se había difundido en gran parte de Arabia, que le va a permitir a Mahoma conquistar la Meca. Y cuando muere Mahoma, en el año 632, ya toda Arabia estaba unificado bajo el Islam. La doctrina islámica. La doctrina islámica fue una religión iniciada por Mahoma. Esta palabra deriva del Islam. ¿Y qué significa Islam? Sometimiento absoluto a la voluntad del Dios que era Alá. A todos aquellos que seguían a esta doctrina eran dominados o eran llamados musulmanes, ¿no? Igual que nosotros, por ejemplo, que somos de la religión cristiana, somos católicos, ¿no? Es igualito. Pero ¿qué hizo Mahoma para sistematizar su doctrina? Se basó en dos religiones, el judaísmo y el cristianismo. ¿Para qué? Para unirlo a ello y convertir en una sola doctrina que era el monoteísta. ¿Y qué cosa es monoteísta? La creencia en un solo Dios. Igual que nosotros los católicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos como nuestro libro sagrado la Biblia. Para los árabes, su libro sagrado era el Corán, que no solo también era un libro sagrado, que también sino le sirvió como un código civil, militar y ético. Pero la doctrina islámica, ¿no? La doctrina islámica se va a basar en 5 principios. ¿Cuáles son estos principios? En la fe, en la oración, en el ayuno, en la limosna y en la peregrinación. En la peregrinación. La sociedad y economía islámica. Cuando hablamos de sociedad, nos estamos refiriendo a las diferentes clases sociales que existió en esa época. ¿Y cuáles fueron estas clases sociales? Tenemos la aristocracia. La aristocracia que estaba formada por las familias de los gobernantes y los grandes propietarios de origen árabe. Prácticamente esta clase social era privilegiada. Aparte de ello, las otras clases sociales que existieron fueron los comerciantes, los artesanos, los pequeños propietarios rurales, los campesinos y esclavos. De todos ellos, por ejemplo, los esclavos eran hombres sin derechos. Aparte de la sociedad, también estamos viendo lo que es la economía. Y cuando hablamos de economía, nos estamos dando a entender que cuáles fueron esas actividades económicas más importantes que desarrollaron ellos. Fueron la agricultura y el comercio. Entonces nosotros diremos que la base de la economía de los musulmanes fue la agricultura, que alcanzó un notable desarrollo gracias a la introducción de nuevas técnicas de regadío y de cultivo. Por ejemplo, aquí podemos mencionar una de las técnicas que se va a emplear es la rotación de la tierra. ¿Qué quiere decir la rotación de la tierra? Que ellos, por ejemplo, el primer año sembraban trigo, el segundo año sembraban papa y el tercer año esa tierra tenía que descansar para que al cuarto año ya pudiese producir más. Ahora el comercio. El comercio fue un factor de unidad que vinculó extensos territorios islámicos. Y con esto hemos terminado, ¿no? Y quisiera que desarrollen la tarea elaborando una pirámide social de los musulmanes. Y también acá hay una pregunta donde dice ¿por qué se dice que la religión de Mahoma fue monoteísta? Ya hemos explicado por qué fue monoteísta, porque se basaron en la creencia de un solo Dios. Pero para llegar al monoteísmo, ellos ¿en qué religiones se basaron? En el judaísmo y el cristianismo. Gracias. Y siempre quédate en casa.